Hola, bienvenidos a una sesión más de la clase Matemáticas para Ingeniería 2. Este es el segundo video del tema Aplicación de ecuaciones diferenciales. Ahora vamos a resolver un problema de mezclas que dice: un tanque con una capacidad de 5.000 galones contiene originalmente 2.600 galones de agua con 100 libras de sal en solución. Se hace entrar agua que contiene 2 libras de sal por galón, a razón de 9 galones sobre minuto, y se deja que la mezcla salga del tanque a razón de 6 galones sobre minuto. Inciso A. Encuentre la cantidad de sal en el tanque en el momento que la solución comienza a derramarse. Inciso B. Encuentre la concentración en libras por galón de sal en el tanque cuando se encuentra en el punto en que se derrama. E inciso C. Compare esta concentración con la concentración límite teórica si la capacidad del tanque fuera infinita. Al mezclar dos soluciones salinas de distintas concentraciones, surge una ecuación diferencial de primer orden que define la cantidad de sal contenida en la mezcla. Partiremos del siguiente modelo, que nos dice: la rapidez de cambio de la cantidad de sal en el tanque es igual a la razón de entrada de sal menos la razón de salida. Podemos simplificar esta ecuación de la siguiente manera, donde A es la cantidad de sal en el tanque al tiempo t, medida en libras. T es igual a tiempo. En este caso medimos el tiempo en minutos. Vamos a resolver este problema siguiendo 5 sencillos pasos. En el primero, tomamos todos los datos disponibles para plantear la ecuación diferencial. En esta imagen vemos representado el problema. Tenemos un tanque con cierta cantidad de agua y sal disuelta en él. Observamos que entra agua con sal a una velocidad de 9 galones sobre minuto y sale a una velocidad de 6 galones sobre minuto. La concentración de sal en la entrada es de 2 libras sobre galón. El primer dato que vamos a enlistar es la capacidad del tanque, que es igual a 5.000 galones. Enseguida tenemos el contenido inicial del tanque, igual a 2.600 galones. El tercer dato es la cantidad inicial de sal en el tanque. Recordemos que es de 100 libras. El cuarto dato es la velocidad de entrada, 9 galones sobre minuto. Enseguida tenemos la velocidad de salida, 6 galones sobre minuto. La concentración de sal en la entrada es igual a 2 libras sobre galón. La concentración de sal en la salida es variable, pero la podemos determinar dividiendo la cantidad de sal en el tanque entre el contenido de líquido en cualquier momento. Observen que la concentración de sal en la entrada es constante, siempre es 2 libras sobre galón. Pero la concentración de sal en la salida no puede ser constante, porque a medida que entra más sal en el tanque, esta sale con una concentración diferente. Para poder expresar matemáticamente la concentración de sal en la salida, vamos a restar la velocidad de entrada menos la velocidad de salida, es decir, 9 galones sobre minuto menos 6 galones sobre minuto. Nos da un resultado de 3 galones sobre minuto. Este es el contenido de solución que el tanque gana cada minuto. Entra 9 galones, salen 6, pero se quedan 3. Veámoslo de esta otra manera. Inicialmente tenemos 2.600 galones. Después de un minuto, el contenido del tanque es de 2.603 galones. Pasados 2 minutos es de 2.606 galones, y así sucesivamente. Entonces, podemos decir que el contenido de líquido en el tanque en cualquier momento es igual a 2.600 más 3T. Y ahora sí, expresamos matemáticamente la concentración de salida, al dividir la cantidad de sal en el tanque, que es representada por la variable A, entre el contenido de líquido en cualquier momento, 2.600 más 3T. A continuación, vamos a plantear la ecuación diferencial apoyándonos del modelo anterior. Tomamos en cuenta que la razón de entrada
es igual al producto de la velocidad de entrada por la concentración de entrada. 9 galones sobre minuto por 2 libras sobre galón. Observen que galón entre galón se cancela y las unidades que nos quedan son libras sobre minuto. 9 por 2, 18. De manera similar, encontramos la razón de salida, multiplicando la velocidad de salida por la concentración de salida. Es decir, 6 galones sobre minuto por A sobre 2600 más 3T libras sobre galón. Aquí también galón entre galón se cancelan y únicamente nos quedan libras sobre minuto. Recordemos que la concentración de salida está dada por esta expresión matemática. A sobre 2600 más 3T. 6 por A, 6A. Ahora sí, planteamos la ecuación diferencial sustituyendo la razón de entrada y la razón de salida. Nos queda de esta manera. La derivada de A respecto a T es igual a 18 menos A sobre 2600 más 3T, sujeta a la condición inicial que nos dice, cuando el tiempo es igual a 0, la cantidad de sal que hay en el tanque es igual a 100 libras. A continuación, en el paso 2, vamos a hallar la solución general de la ecuación diferencial. Utilizaremos el método del factor integrante, mismo que vimos cuando abordamos el tema de las ecuaciones diferenciales de Bernoulli. Aquí coloco de nuevo la ecuación diferencial. Lo primero que hacemos es llevarla a la forma de una ecuación diferencial lineal. Y es muy sencillo, lo único que tenemos que hacer es pasar el segundo término con signo contrario al primer miembro. Nos queda derivada de A respecto a T más 6 sobre 2600 más 3T por A es igual a 18. Verificamos que es una ecuación diferencial lineal porque cumple con la siguiente forma. A' más P de T por A igual a R de T. Enseguida identificamos P de T y R de T. P de T es igual a 6 sobre 2600 más 3T y R de T es igual a 18. A continuación, vamos a encontrar el factor integrante por medio de la siguiente fórmula, que nos dice mu de t es igual a e elevado a la integral de p de t por dt. Anteriormente identificamos p de t y lo sustituimos en esta parte. Nos queda mu de t es igual a e elevado a la integral de 6 sobre 2600 más 3t por dt. A continuación, extraemos la constante de la integral. Ahora el 6 nos queda en esta parte. Vamos a resolver esta integral utilizando el método de sustitución. Y lo haremos en este espacio. Voy a colocar de nuevo la integral. Recuerden que el método de sustitución consiste en 6 pasos. En el primero vamos a identificar la fórmula. Y la fórmula correspondiente para esta integral es la de la integral de du sobre u, igual al logaritmo natural de u más c. En el paso 2 vamos a extraer u, pero primero identificamos u en la integral y observamos que corresponde a 2600 más 3t. Lo colocamos aquí. En el paso 3 vamos a derivar u y después obtener su diferencial. La derivada de 2600 es 0 y la derivada de 3t es 3. Por lo tanto, la derivada de u respecto a t es igual a 3. Para obtener el diferencial de u, dt pasa multiplicando a 3. En el paso 4 vamos a despejar dt, pasando 3 dividiendo a du. dt es igual a du sobre 3. En el paso 5 vamos a sustituir u y el equivalente de dt en la integral. Aquí la tenemos. Comenzamos por el 6, seguido de integral de du sobre 3 sobre u.
Recuerden que en el paso 2 identificamos a u como 2600 más 3t y en el paso 4 vimos que dt es igual a du sobre 3. Enseguida extraemos la constante 1/3 y multiplica a 6. Nos queda 6 tercios por integral de du sobre u. 6 entre 3 es igual a 2 por integral de du sobre u. Observamos que nuestra integral es igual a la que tenemos en la fórmula. Enseguida, en el paso 6, vamos a resolver la integral y la constante 2 pasa directamente multiplicando al resultado. Nos queda como 2 por logaritmo natural de 2600 más 3t más c. Sin embargo, aquí no vamos a tomar en cuenta la constante de integración. Únicamente vamos a sustituir este resultado en el factor integrante. Nos queda de la siguiente manera. Mu de t es igual a e elevado a la 2 por logaritmo natural de 2600 más 3t. Enseguida vamos a utilizar la siguiente propiedad de los logaritmos, que nos dice, si yo tengo un número n multiplicando al logaritmo natural de a, yo puedo pasar ese número como potencia de a. Aplicando esto en el exponente de e, nos queda de la siguiente forma. Logaritmo natural de 2600 más 3t al cuadrado. Observen que 2 pasa como potencia del binomio 2600 más 3t. Con esto conseguimos que el exponencial y el logaritmo natural, que son operaciones contrarias, se cancelen. Y mu de t es igual a 2600 más 3t al cuadrado. Enseguida vamos a sustituir el factor integrante y r de t en la siguiente fórmula. Recordemos que r de t es igual a 18 y mu de t es igual a 2600 más 3t al cuadrado. La sustitución nos queda de la siguiente manera. A continuación, vamos a extraer el 18 de la integral. Ahora 18 nos queda al principio del corchete. A continuación, vamos a resolver esta integral utilizando el método de sustitución. Y lo voy a hacer en este espacio. Voy a colocar de nuevo la integral. Anteriormente utilizamos el método de sustitución. En el primer paso, identificamos la fórmula. La fórmula para resolver esta integral es la de la integral de u a la n por du. En el paso 2 vamos a extraer u y n, pero antes identificamos u en la integral y corresponde a 2600 más 3t. Lo colocamos aquí. N es igual a 2. En el paso 3 derivamos u y obtenemos su diferencial. La derivada de 2600 es 0 y la derivada de 3t es 3. Entonces, la derivada de u respecto a t es igual a 3. Para obtener el diferencial de u, dt pasa multiplicando a 3. En el paso 4 vamos a despejar dt y 3 pasa dividiendo a du. Du sobre 3 es igual a dt. En el paso 5 vamos a sustituir u y el equivalente de dt en la integral. Aquí la tenemos. Comenzamos por el 18, seguido de integral de u al cuadrado por du sobre 3. Observen que anteriormente identificamos a u como 2600 más 3t, mientras que dt en el paso 4 vimos que es du sobre 3. En el lado derecho extraemos la constante 1/3 que multiplica a 18. Nos queda 18 tercios por integral de u al cuadrado por du. Enseguida, en el paso 6, vamos a resolver la integral. La fórmula nos dice que la integral de u a la n por du es igual a u a la n más 1 sobre n más 1 más c. Comenzamos por la constante 18 tercios que es igual a 6 por
2600 más 3t al cubo sobre 3. Observen cómo al exponente le sumamos 1. 2 más 1 es igual a 3. Y dividimos este binomio al cubo entre el mismo número. Enseguida extraemos un tercio para que nos quede 6 por un tercio por 2600 más 3t al cubo más c. Por último, 6 por un tercio es igual a 2 por 2600 más 3t al cubo más c. Sin embargo, aquí tampoco vamos a tomar en cuenta a la constante de integración. Únicamente vamos a sustituir este resultado en la parte donde nos quedamos. Vuelvo a escribir la integral. Enseguida vamos a sustituir el resultado anterior en esta parte. Nos queda de esta manera. A es igual a 1 sobre 2600 más 3t al cuadrado por 2 por 2600 más 3t al cubo más c. Enseguida vamos a multiplicar el factor 1 sobre 2600 más 3t al cuadrado por este binomio. La multiplicación nos queda de esta manera. Nos damos cuenta que podemos reducir el primer término y la división de 2600 más 3t al cubo entre 2600 más 3t al cuadrado es 2600 más 3t. Recordemos que en la división los exponentes se restan. A es igual a 2 por 2600 más 3t más c sobre 2600 más 3t al cuadrado. Y de esta manera hemos encontrado la solución general de la ecuación diferencial. Enseguida, en el paso 3, vamos a hallar la solución particular haciendo uso de la condición inicial, que nos dice, cuando el tiempo es igual a 0, la cantidad de sal que hay en el tanque es igual a 100 libras. Vuelvo a colocar la solución general. Y la sustitución nos queda de esta forma. 100 es igual a 2 por 2600 más 3 por 0 más c sobre 2600 más 3 por 0 al cuadrado. 3 por 0 es igual a 0 y 2 por 2600 es 5200. Enseguida pasamos 5200 con signo contrario al primer miembro y nos queda 100 menos 5200 es igual a c sobre 2600 al cuadrado. 100 menos 5200 es igual a menos 5100 y 2600 al cuadrado lo vamos a pasar multiplicando al primer miembro. Nos queda menos 5100 por 2600 al cuadrado es igual a c. Aquí no vamos a desarrollar el cuadrado de 2600, así lo vamos a dejar para no generar cantidades bastante grandes. Enseguida sustituimos el valor de c en la solución general. Y de esta manera obtenemos la solución particular de la ecuación diferencial. Por medio de esta solución, que más adelante expresaremos como una función, vamos a resolver las preguntas del problema. En el paso 4 vamos a graficar la función o solución particular, porque por medio de la gráfica podremos ver la cantidad de sal en el tanque en cualquier momento t, antes de que comience a derramarse. Recordemos lo siguiente, si cada minuto entran 9 galones de la solución de agua con sal en el tanque y salen 6 galones por minuto, el tanque gana 3 galones por minuto. Además, inicialmente hay 2600 galones. Después de 800 minutos, el tanque alcanzará su máxima capacidad y la mezcla comenzará a derramarse. ¿Cómo obtuve el valor de 800 minutos? Pues muy sencillo, dividiendo el contenido faltante, que son 2400 galones, entre 3. Aquí podemos observar la gráfica. En el eje de X tenemos al tiempo, medido en minutos, y en el eje de Y está la cantidad de sal, en libras. Observen
cómo se va incrementando la cantidad de sal en el tanque conforme el tiempo avanza. Tomamos en cuenta que después de 800 minutos el tanque comienza a derramarse y en ese tiempo han ingresado aproximadamente 8.700 libras de sal. La función que origina esta gráfica es la solución particular. Ahora la interpretamos como la cantidad de sal en función del tiempo es igual a 2 por 2600 más 3t menos 5100 por 2600 al cuadrado sobre 2600 más 3t al cuadrado. Aparte de observar la cantidad de sal en cualquier momento t, algo más que nos podría interesar es la concentración de sal en cualquier momento. Pero antes, pasemos a Excel para explicar algunos cálculos. Aquí tenemos la gráfica que vimos hace un momento, solamente porque contempla más minutos, aproximadamente 28.000. Esto para observar el comportamiento de la cantidad de sal en un tiempo muy grande. Analicemos la tabla. En la primera columna tenemos valores del tiempo, medido en minutos. En la segunda columna tenemos la cantidad de sal, en libras. En la tercera columna está el contenido del tanque, medido en galones. En la cuarta columna tenemos la concentración de sal, en libras sobre galón. Estos valores los obtuve dividiendo la cantidad de sal entre el contenido del tanque. Y en la última columna tenemos la diferencia de sal entre dos periodos consecutivos. Observen la celda donde dice tamaño de paso del tiempo en minutos. Yo aquí tengo un valor de 40, de tal forma que el tiempo va de 40 minutos en 40 minutos. Pero si yo cambio este valor a 1, ahora el tiempo va de 1 en 1. Yo escogí 40 porque de esta forma obtengo una gráfica definida. Ahora explico cómo obtuve los valores de la columna cantidad de sal. Lo que hice fue introducir la función. Para ser específico, solamente lo hice en la celda B3. Doy doble clic y aquí tenemos la función. Observen, 2 por 2600 más 3t. En este caso el valor de t está determinado por la celda A3 menos 5100 por 2600 al cuadrado. Aquí estoy utilizando la función potencia que tiene Excel para elevar 2600 al cuadrado. Entre nuevamente la función potencia para elevar el binomio 2600 más 3t al cuadrado. Nuevamente el valor de t está determinado por el valor de la celda A3. Después lo que hice fue arrastrar esta fórmula. Enseguida, para introducir los valores de la columna contenido del tanque, lo que hice fue introducir la expresión matemática 2600 más 3t. Observen, aquí lo tenemos, 2600 más 3 por el valor de la celda A3 y después también arrastré esta fórmula. Para obtener los valores de la columna concentración de sal en libras sobre galón, lo que hice fue dividir la cantidad de sal entre el contenido del tanque. Observen, la celda B3 entre la celda C3. Y también arrastré esta fórmula. La columna diferencia de sal entre dos periodos consecutivos únicamente la coloqué para demostrar que, aunque esta gráfica parece una línea recta, realmente no lo es. Al principio nos podemos percatar que empieza con una curva, pero a medida que el tiempo se va incrementando, la gráfica tiende a ser una recta. Y esto lo podemos observar analizando los valores de la columna diferencia de sal entre dos periodos consecutivos. Al principio hay una diferencia clara entre un periodo y el otro, pero después de cierto tiempo observamos que la diferencia se va haciendo mínima, de tal forma que en un tiempo muy grande
tiende a ser constante. A medida que vamos avanzando, la diferencia no cambia mucho. Regresamos a la parte de arriba. En esta gráfica ustedes pueden observar un punto en color rojo. Aquí el tiempo es 800 minutos y esta pequeña parte de la gráfica es la que ustedes vieron en la presentación anterior. Voy a ampliar para que se vea mejor. Observen, esta pequeña parte es la gráfica que yo expuse anteriormente y se alcanza a apreciar claramente la curva. Algo más que nos puede interesar es observar la concentración de sal en el tanque en cualquier momento t. Y aquí lo tenemos. Estamos contemplando valores de tiempo muy grandes, en este caso aproximadamente 28.000 minutos. Nos damos cuenta que después de un tiempo muy grande, la concentración de sal tiende a ser 2 libras sobre galón. Nuevamente observamos el punto en color rojo, porque esta es la parte de la gráfica que voy a mostrar a continuación. Pero antes, quiero que observen cómo fue que construí estas gráficas, es decir, cuáles fueron las columnas que seleccioné. Para la primera gráfica, doy clic sobre la recta y observen que se seleccionan las columnas de tiempo y cantidad. Estas dos. Ustedes seleccionan los valores de estas dos columnas y después se van a insertar gráfico de líneas suavizadas sin marcadores. Observen, aquí tenemos la gráfica. No se ve igual porque solamente seleccioné pocos datos. Enseguida, para la segunda gráfica, ustedes tienen que seleccionar las columnas tiempo y concentración de sal. Observen cómo se resaltan. Aquí tenemos tiempo y aquí concentración de sal. Es muy sencillo. Ustedes seleccionan estas dos columnas y después se van nuevamente a insertar gráfico de dispersión con líneas suavizadas, sin marcadores. Con marcadores se vería así, pero no es necesario. Ahora sí, vamos a proseguir con la presentación. Regresamos al problema y más adelante vamos a observar la gráfica en donde veremos la concentración de sal que hay en el tanque en cualquier momento. Tomamos en cuenta que la concentración de sal se obtiene dividiendo la cantidad de sal en el tanque, medido en libras, entre el contenido del tanque, medido en galones. Aquí tenemos la gráfica. En el eje de X tenemos al tiempo, medido en minutos, mientras que en el eje de Y tenemos la concentración de sal en libras sobre galón. Observen cómo se va incrementando la concentración de sal en el tanque conforme el tiempo incrementa. En esta gráfica también estamos considerando un máximo de 800 minutos, porque después de este tiempo el tanque comienza a derramarse. En el paso 5 vamos a contestar a las preguntas. En el inciso A nos pide, encuentre la cantidad de sal en el tanque en el momento que la solución comienza a derramarse. Lo que haremos es evaluar t igual a 800 en la función, porque después de 800 minutos el tanque alcanza los 5.000 galones. Aquí sustituimos el valor de 800 en la función. Después de realizar las operaciones matemáticas necesarias, llegamos a un resultado de 8.620.96 libras de sal. Y decimos que hay 8.620.96 libras de sal en el tanque cuando éste alcanza su máxima capacidad. En el inciso B nos pide, encuentre la concentración en libras por galón de sal en el tanque cuando se encuentra en el punto en que se derrama. Recordemos que la concentración de sal la obtenemos dividiendo la cantidad de sal en el tanque, medido en libras, entre el contenido del tanque, medido en galones. Tomamos en cuenta que la capacidad del tanque es de 5.000 galones y en ese momento hay 8.620.96 libras de sal. Entonces,
obtenemos la concentración dividiendo 8620.96 entre 5000 y nos da un resultado de 1.724192 libras sobre galón. Entonces decimos que cuando el tanque alcanza su máxima capacidad, la concentración de sal es de 1.72 libras por galón. En el último inciso nos pide que comparemos la concentración anterior con la concentración límite teórica si la capacidad del tanque fuera infinita. Suponiendo que el tanque fuera inconcebiblemente grande, la concentración de sal tiende a ser de 2 libras por galón. La demostración la podemos dar de diferentes maneras. La primera, por lógica. Si entra líquido con una concentración de 2 libras por galón, después de un tiempo muy grande, la mezcla inicial que tenía una concentración de 100 sobre 2600 igual a 0.0384 libras por galón, será reemplazada casi por completo por la mezcla entrante. Aquí dividí estas dos cantidades porque, en un inicio, teníamos 100 libras de sal disueltas en 2600 galones de agua. La segunda forma de demostrar este resultado es por medio de la gráfica que observamos anteriormente. Regresemos a ella. La tenemos más abajo. Observen, en un tiempo muy grande, la concentración de sal en el tanque tiende a ser de 2 libras sobre galón y por ningún motivo podrá superarse esa concentración. Y por último, la tercera forma de demostrar este resultado la podemos hacer evaluando un tiempo sumamente grande en la función. En este caso, yo voy a evaluar un tiempo de 1.000.000 de minutos en la función. Aquí tenemos la sustitución. Después de realizar las operaciones matemáticas necesarias, llegamos a un resultado de 6.5199.999 libras de sal. Y en T igual a 1.000.000, el contenido del tanque está dado por esta operación. 2600 más 3 por 1.000.000. Recordemos que la expresión matemática 2600 más 3t determina la cantidad de líquido que hay en el tanque en cualquier momento, y aquí estamos sustituyendo el valor de 1.000.000. Después de realizar las operaciones matemáticas, llegamos a un resultado de 3.002.600 galones. Enseguida vamos a calcular la concentración de sal en ese tiempo sumamente grande, dividiendo la cantidad de sal entre el contenido del tanque. El resultado es igual a 1.89 libras sobre galón. Podemos apreciar claramente cómo la concentración en un tiempo sumamente grande sí tiende a 2 libras sobre galón, suponiendo que la capacidad del tanque fuera infinita. Por último decimos, si la capacidad del tanque fuera infinita, la concentración de sal tiende a ser 2 libras sobre galón. Y de esta manera hemos terminado con la solución del problema. Esperando que la explicación haya sido clara, agradezco la atención prestada y doy por concluido el video. Hasta la próxima.